Y Santiago lo sabía, por eso dice: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Emociónese, póngase feliz. Y uno dice: no, como que Santiago tenía un espíritu de masoquista. Pero a mí no me gusta sufrir. Pero yo te digo una cosa: todo padecimiento, todo sufrimiento es una bendición cuando ese sufrimiento forma a Cristo en nosotros y lo manifiesta al mundo entero. Si tú preguntas a personas que han sufrido situaciones adversas, dificultades, accidentes, problemas, y a través de todo eso se ha manifestado Cristo, si le preguntas si le pidiera a Dios que si pudiera volver a vivir esa situación, lo viviría de una forma diferente, y la gran mayoría dicen no. ¿Saben por qué? Porque el problema no es el proceso, es el resultado. Por eso es que todo padecimiento en Cristo es una oportunidad para morir. Todo padecimiento en Cristo es una oportunidad para que Cristo se manifieste cuando tú dices: ya no puedo más. Nosotros queremos ser fuertes mientras Dios está diciendo: yo espero que seas débil. Porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Por eso es que Cristo no se ha podido manifestar a través de nosotros, porque nos mostramos como fuerte lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando nosotros entendemos que sin Él nada podemos hacer, somos débiles, el poder de Dios se manifiesta en y a través de nosotros. Por eso es que el mejor estado de una persona que sigue a Cristo es cuando está quebrantado. Nos gusta la victoria, ¿no? La victoria mía, mía, mía es. Pero cuando vienen dificultades, venir aquí a alabar hoy, ojalá no nos vayan a poner a brincar ni a dar vueltas en el desierto, que no tengo ganas hoy. Pero cuando entendemos que su poder, diga esto, su poder se manifiesta en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué quieres ser, fuerte o débil? Para que su poder se manifieste en mi vida. Esto es todo lo contrario a lo que el mundo ofrece. Y las cosas que el mundo ofrece. Pero el camino de Cristo es diferente. Amplia es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Y esa puerta tiene una forma de cruz. Es decir, que para poder pasar al otro lado hay que morirse. Porque si no nos morimos, no vamos a poder pasar al otro lado. Para estar ahora en Cristo. Si se nos escogiera, niega a Cristo y vives, niega a Cristo y mueres ahorita mismo. Si yo les hiciera esa pregunta, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Amén, amén. Pero si entra una persona con el poder de quitar la vida y te apuntara en la cabeza, o le apuntara a la cabeza a alguien que amas y te dijera: niega a Cristo, y esta persona vive, ¿qué harías? Perdón, repito la pregunta: ¿qué haríamos? Que yo me incluyo ahí. Porque a veces decimos: a mí lo que sea, pero no a mis hijos, no a mi esposa. A mi esposo sí, que le pase lo que... No, mentiras. No a mi esposo. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría? ¿Seguiríamos confiando en Él? En aquel que entregó a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí. Es una pregunta difícil. Pero el precio de seguir a Cristo es muerte. Que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiera conservar su vida, la va a perder.
El camino del cristiano es muerte. Y nosotros como papás enseñamos a nuestros hijos es a seguir a Cristo. ¿Cómo? Cuando les decimos no. Porque el camino de seguir a Cristo es negación del yo para la exaltación de Él. La palabra de Dios es espada. Lo que pasa es que hoy en día hemos escuchado un evangelio más suavecito, de que Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar y Dios que seas victorioso y vencedor. Pero eso no se va a dar si primero no mueres. Y por eso es que la batalla, Señor, pero estoy esto y esto y esto, ¿y por qué no se ha dado? Porque no has muerto. Completamente no has muerto. Porque dice la Biblia que el grano de trigo para que dé fruto debe ¿qué? Morir. Para que alguien sea engendrado, voy a decirle esto, para que haya un nacimiento, una semilla que es un espermatozoide y un óvulo que es otra semilla, tienen que juntarse y ¿qué? Morir. Morir al yo para volverse un nuevo yo. Y nosotros tenemos que morir. Como en nuestros matrimonios, somos como un espermatozoide y un óvulo. Porque si no morimos, no vamos a engendrar la vida de Dios en nuestro matrimonio, sino que vamos a seguir separados como dos semillas que no dan fruto. ¿Comprende? Lo mismo es con Cristo. Ahora morimos en Él y en Él vivimos. Y en Él somos y en Él estamos. Por eso ya no soy yo. Es Él en mí. Y esa es la esperanza de gloria. ¿Cuál esperanza de gloria? La esperanza que el mundo necesita ver para que la gloria de Dios resplandezca en mi vida. Hoy en día vivimos en una generación que reportes de niños que si no les compras lo que quieren se suicidan. O si sus mamás o papás les hablan duro, los asesinan. Pero el Señor nos llama a otra cultura, a una cultura de morir. Porque el cristianismo es esto, es que el inocente muere por el culpable. El inocente muere por el culpable. Y nosotros decimos, ¿y por qué yo? No, si fue el otro el que me ofendió, si fue el otro el que me hizo, si fue el otro el que me... El otro merece, no. Pero cuando seguimos a Cristo sabemos que aunque seamos inocentes, damos nuestra vida por el culpable. Ese es el evangelio. Ese es seguir a Cristo. ¿Alguno quiere seguir a Cristo? Piénselo bien. Porque si no vamos a terminar el día de mañana haciendo cosas para Él y Él nunca conocernos y finalmente el resultado va a ser el mismo. Porque cuando le conocemos, queremos que Él viva en y a través de nosotros. Y de eso se trata la piedad. Porque hoy estamos continuando con esta serie. Esta es la tercera prédica acerca de primero Dios. Como expresión lo decimos, ¿no? Nos vemos allá, primero Dios. Pero ¿cuántos nos levantamos en la mañana y decimos, primero Dios, voy a hacer todo? Primero Dios. O de una vez nos despertamos y corra la ducha, levántese y todo, y hacemos la oración champú. Señor, bendíceme. Señor, guárdame, listo. Gracias, Señor. Primero Dios. Porque la persona piadosa, estamos hablando de la piedad, estoy retomando un poco, es aquella que Dios es primero. Que tú ves que en la persona primero es Dios, no solo como una expresión de primero Dios, sino que ves que realmente en la persona se ve un primero Dios. Recordemos que la persona piadosa se distingue de la no piadosa en el temor a Dios. Y el temor a Dios es sencillamente, yo amo tanto a Dios que no le quiero ofender. Yo prefiero ofender al mundo y no ofender a Dios. Yo prefiero ofenderme a mí mismo pero no ofender a Dios. Prefiero ofender a otros que ofender a Dios. Y ahí es donde empezamos a entender las palabras cuando Jesús dijo, el que no aborrece a padre y a madre por causa de mí no es digno de mí.
Y la palabra no se contradice, porque la palabra dice: honremos a padre y a madre, ¿cierto? Pero a Jesús mismo le pasó. Dice que su madre y sus hermanos estaban afuera y le dijeron: ven, sal. ¿Qué haces allá adentro con ellos? Nosotros somos tu familia. Tú debes estar donde está tu familia. Es tal vez de las primeras batallas que como creyente empezamos a experimentar, o que vamos a empezar a experimentar. La familia te va a querer tener donde tú debes estar. Es decir, la familia de sangre, en lo natural. ¿Y usted qué hace allá? Venga, salga. ¿Y Jesús qué dijo? Se levantó y le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están allí. Y ustedes saben que dentro del pueblo judío está la honra a los padres. Pero Jesús dijo: sí, claro, mi mamá. Qué pena, muchachos, después les sigo predicando porque llegó mi mamá. Y ustedes saben que nosotros hay que respetar a la mamá. ¿El qué dijo? Se levantó y dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Porque para poder hacer la voluntad del Padre tenemos que haber sido engendrados por el Padre en nuestro espíritu. El que sabe que Dios lo engendró y es nacido de nuevo es mi hermano. Y es más hermano que un hermano de sangre. Y es más madre que mi madre misma. Yo cuento con la bendición que mi mamá es mi hermana en la fe también. Porque somos hermanos en Cristo. Pero mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios en sus vidas. Y el temor de Dios es: Señor, yo te amo tanto, que no quiero ser yo, que quiero que seas tú en mí, porque yo me puedo equivocar. Yo no te quiero ofender. ¿Te acuerdas de la definición de temor de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es? El coraje, ¿cierto? Estamos escuchando con Hannah un testimonio y decía, habló un momento del temor de Dios y dijo: el temor de Dios es no tener el coraje para pecar. Eso es temor de Dios. No tener el coraje para pecar. Porque un hijo que conoce a Dios tiene que tener coraje para pecar. Le voy a decir algo: un hijo que ama a sus papás tiene que tener mucho coraje para desobedecerles. Pero el temor de Dios es no tener el coraje para pecar. Es decir: Señor, mi carne quiere, pero yo no tengo el coraje para pecar. Entonces, el temor de Dios incluye 4 aspectos para que sea sólido, para que sea real en nuestras vidas, para que sea alimentado. El primero es reconocer la grandeza de Dios. El primer punto del tema: yo tengo que estar continuamente reconociendo la grandeza de Dios. Dios es grande. Y quiero mostrarles un pequeño video, es un short que me apareció en algún momento. Y se trata de que había un poquito de snow, de nievecita, y estaba en una tela y alguien agarró una cámara de 200x, o sea, de aumento, y grabó. Miró cómo eran esos snowflakes, flakes se llaman. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Tremendo, ¿no? Les voy a ser honesto, yo hago el ojo cuando vi esto, porque empecé a entender el diseñador de todo. Algo que en un momento está y después se derrite y ya no es más. Qué hermosura de diseño. Y esto fue lo que entendió, la grandeza de Dios lo entendió el rey David.
Y muchos de los salmos están escritos acerca de la grandeza de Dios. Y el Salmo 139, versículos 13 al 18 lo dicen así. Sí, quisiera en la Nueva Traducción Viviente. Sí lo tenemos, es que no lo pasé en la Nueva Traducción Viviente. Sí lo copié aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero no se los pasé. Dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste un descuido. Tú no fuiste una emoción juvenil. Tú fuiste entretejido. Y si puedes entender lo que la nieve, o sea, el diseño, Dios, o sea, yo hubiera hecho nieve y hubiera hecho una masa ahí y la tiro. Pero Dios diseñó cada copito de nieve, perfecto, único, hermoso, para que llegara y se derritiera. Y Él nos hizo en perfección y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Cuando ni tu papá ni tu mamá sabían, Dios te estaba mirando, cómo te ibas formando, cómo Él te iba formando, cómo escribió en un libro cada una de tus partes. Y ese libro se llama el ADN. Él te dio un ADN para que todo se formara de acuerdo a como Él lo planeó. Dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado desde antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Dice la Biblia que Dios piensa en ti y que cada pensamiento es más que los granos de la arena del mar. ¿Cuánto tiempo Dios pensó en ti y piensa en ti? ¡Wow! Todo el tiempo. Su mente es incomprensible. Su perfección, cómo te hizo. Mientras tú y yo, el diablo, le prestamos la boca al diablo para que nos maldigamos. Uy, tan narizón, tan orejón, tan cabezón. No me gusta esto de mí, no me gusta esto de mí. Mientras tanto, Dios te planeó con perfección. ¿Me comprendes? Tenemos que empezar a reconocer que Dios hizo todo con grandeza. ¿Cuántos han visto el cielo últimamente, el atardecer? Los colores del atardecer. Dios pinta el cielo. Y si Él le place, lo puede pintar un día para ti. Porque Él es Dios. No porque tú seas importante, porque Él es importante. Y quiere que lo sepas. Porque Él piensa en ti y quiere que lo sepas. Cada vez que te sientas solo, mira el espejo. Y te vas a dar cuenta que si fuiste hecho, todos los días Dios tiene sus ojos sobre ti. Eso es reconocer su grandeza. Segundo, es estar conscientes de la presencia permanente de Dios en nuestra vida. Es la presencia moradora del Espíritu Santo en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo está contemplando todo nuestro ser hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Nosotros a veces queremos ocultarle cosas a la gente, cuando Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Porque Él ve hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. El Espíritu Santo está viendo lo que tú ves todos los días, está oyendo lo que tú oyes. Porque Él está viviendo ¿en dónde? Dentro de ti. Salmo 139, 7 al 10 continúa, o devolviéndonos un poco lo que decía el rey David, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Te voy a decir algo. Todos los que huyen de Dios, si supieran esto y tuvieran relación con esto, no huirían. Porque saben que a donde vayan, allí va a estar Él. Hasta lo más escondido.
hasta lo más íntimo. Dios conoce los más íntimos pensamientos que tú tienes. Tercero, una persona con temor de Dios es una persona responsable. Amén. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta noche? Somos responsables ante Dios de nuestros pensamientos y acciones, ¿sabía? Hay pensamientos que no van a ser producidos por ti, el diablo los va a poner ahí. Pensamientos de pecado, pensamientos de lujuria, pensamientos de hacer mal, pensamientos de falta de perdón, ¿cierto? Producidos por las emociones y sentimientos. El diablo va a lanzar dardos de fuego. Y se los digo porque el diablo los pone ahí, porque de tu nueva naturaleza no salen esos pensamientos. Esos pensamientos caídos. Somos responsables de qué hacemos con esos pensamientos y lo que nuestros pensamientos se produzcan en acciones. Todo pensamiento que tú permitas en tu mente va a producir una palabra y esa palabra se va a volver una acción. Por eso es que tú tienes que tener cuidado lo que piensas en tu mente. Y hemos estado aprendiendo acerca de la mente de Cristo. Tener los pensamientos de Dios para usar la mente de Dios en nosotros. Debemos ser conscientes de ello y cuando sea necesario corregir de inmediato lo que sea, tenemos que corregirlo. Nuestra responsabilidad es pensar, hablar y actuar como Cristo. Pensar, hablar y actuar como Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted ahora es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tal vez el único Jesús que conozca a su familia va a ser a usted. Imagínense que ese Jesús que ellos conocen. Por eso es que dicen, si eso es ir a la iglesia, yo no quiero ir. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Mira, nosotros a veces le estamos pidiendo a Dios que haga en nosotros lo que Él ya hizo. Cristo ya está en ti. Tienes que empezar a ser consciente de quién ya vive en ti. Mientras tanto vas a estar perdiendo el tiempo para llegar al mismo punto, porque Dios no te va a dejar, ni te va a abandonar. Él va a estar ahí contigo hasta lo último. Entonces la responsabilidad de nuestros actos, Romanos 14 versículos 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice así: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Eso tengo que explicarlo? Antes de hacer algo piensa, un día voy a estar delante de Dios dándole cuentas de esto que voy a hacer. Un día voy a estar delante de Dios dándole cuentas de esto que voy a decir. Un día voy a estar delante de Dios dándole cuentas de lo que estoy pensando hacer. ¿Entiendes? Vuelvo a repetírtelo, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Hay un verso que dice que de toda palabra ociosa daremos cuentas. 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Tremendo. Porque lo que tú dices puede ser piedra de tropiezo para otro, lo que tú haces. La responsabilidad de nuestros actos nos marca un parámetro de cambio cuando sabemos que lo que hacemos no es correcto. Mira, y aquí venía un ejemplo. Yo estaba hablando ahí con el Señor y el Señor me acordaba de cuando yo manejaba el carro de mi papá. ¿Usted sabe cómo yo manejaba el carro de mi papá? Como loco, me dijeron por acá. Sí, como un loco. Como un inconsciente. Hasta borracho lo manejé. A los 15 años me robé el carro de mi papá para irme con mis amigos de ese tiempo. Y lo más triste del asunto es que ese año yo perdí el año. Y yo vivía en una ciudad, yo vivía en la capital, pero mi mamá estaba viviendo en una ciudad cercana con mis hermanos porque mi papá montó ahí una empresa. Y yo perdí el año en la capital. Y con todo eso yo dije, yo vi la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me iba a ir a esa ciudad, pues a visitar a mi mamá todas las vacaciones y a mis hermanos. Y yo le dije a mi papá si podía llevar un amigo que también perdió el año conmigo. Pues el diablo los hace y ellos se juntan. Porque estaba bien gobernadito por el diablo, bien amansado. Yo era un buen siervo de Chucky. Y mi papá dijo, bueno, está bien, llévelo. Y ahí yo vi la gracia de Dios. ¿Sabe qué es gracia? Que no recibo lo que merezco, porque mereciera unos buenos planazos en la cola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Y encima de eso, voy y me robo el carro borracho a los 15 años. Me lo llevo 3 horas. Claro que se me fue el alma del cuerpo cuando iba llegando en el carro y mi papá estaba en su bata naranja así, parado en la puerta. Casi me voy con el Señor ahí. Irresponsable. Hasta que tuve mi carro. ¿Me comprendes? La responsabilidad de saber que este cuerpo ya no es mío, porque este cuerpo es un vehículo. Algunos dicen es mi cuerpo y yo hago lo que quiera. Y créame, yo no tengo nada en contra de los tatuajes, eso es problema suyo. Pero yo quiero decirle, ¿por qué le va a adornar la casa a Dios como usted quiere y no le pregunta a Dios cómo la quiere adornar? Porque esta hora es templo del Espíritu. ¿Me comprende? Ahí empieza el señorío de Cristo sobre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, no te sientas condenado si tienes un tatuaje, para nada. Solo que tú ahora que eres consciente de que tu cuerpo le pertenece a Dios, ¿qué vas a hacer con el cuerpo de Dios que te permite vivir allá adentro? Porque ahora tu cuerpo es un templo donde los sacrificios y la adoración vienen de adentro hacia afuera, no es externo. ¿Comprende? Ya hay una responsabilidad sobre nosotros. Mientras yo usaba el de mi papá, pero cuando ya usé el mío, yo ya no, ya, cuidadito. Despacito, cuidado. La otra vez mi esposa dijo, déjame manejar, estaba aprendiendo y sacó el clutch muy rápido. Y yo, lo vas a desbaratar. ¿Sabe por qué? Porque ahí ya me iba a doler, el bolsillo era mío. Responsabilidad. Y le voy a decir algo, lo que usted haga con este cuerpo, usted va a estar delante de Dios y le va a tener que decir qué le hizo a este cuerpo, qué le hizo a esta alma y qué le hizo a este espíritu. Es su verdadero yo. Y ahí es donde empezamos a aplicar el temor de Dios. Señor, esto es tuyo. Yo quisiera, pero Señor, no se haga como yo, sino como tú. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 6, 4 al 5 dice así: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y aquí se acaba el de todos lo hacen, no hay problema, hasta el pastor lo hizo, hasta el líder de ayer. Tú eres responsable de tu propia conducta. ¿Delante de quién? Delante de Dios. La responsabilidad incluye rendir cuentas de nuestras vidas. ¿A quiénes? Como hijos, a nuestros padres, mientras somos menores de edad. Después de ahí que ya nos sujetamos por amor, son nuestros padres. Ahora les honramos. La mejor forma en que uno puede honrar a un padre es con la obediencia. ¿Cierto? Siempre y cuando esa obediencia, ¿cierto?, sea agradar a Dios primero. Nos sujetamos en nuestro trabajo a nuestros jefes. Nos sujetamos a las autoridades que Dios ha colocado encima de nosotros. Nos sujetamos, no como todo el mundo lo hace. Eso es temor de Dios, cuando yo soy responsable y empiezo a decir, Señor, entiendo que soy responsable de mi vida. Ya no hago lo que todos hacen. Cuarto, es una persona fiel. ¿Correcto? ¿Lo recordamos o no? Yo sé que ahorita es como difícil, miércoles, el pastor me está haciendo recordar. Reconocer primero la grandeza de Dios. Segundo, estar conscientes de su preciosa presencia. Tercero, la responsabilidad. Y cuarto, ser fieles a Dios. Una persona que tiene temor de Dios es fiel a Dios. Fidelidad con Dios es la lealtad y sumisión a Él, porque es lo más importante de nuestra vida, de nuestra confianza, de nuestra obediencia, de nuestro amor. Tenemos que empezar a pensar en ser fieles a Dios. Y para ser fieles a Él tenemos que conocerlo. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? Yo quiero conocer a Jesús más.
El que cree que ya conoció a Jesús en su plenitud, no entiende que Él es eterno. ¿Cuándo vas a dejar de conocer a una persona eterna? Todo el tiempo. Lo bueno es esto, que entre más tú conoces a alguien, más te enamoras. Aunque enamoramiento no quiere decir amor. El amor es una decisión. El enamoramiento es una emoción. Por eso es que no puedes confiar en el enamoramiento. Porque cuando uno está enamorado, no ve. ¿Sí o no? Ve como uno quiere ver y no ve la realidad. ¿Cierto? Algunos ya están casados y lo supieron tarde. Pero ahora es bueno para ya no estar enamorados, sino caminar en amor. Mejor todavía, una decisión. Una decisión de amar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte, como esposos, ¿no? Pero como hermanos en Cristo hasta siempre. Hasta siempre. Entonces, un hombre de fe es un hombre fiel en sus palabras. Escúcheme muy bien. Una persona de fe es una persona fiel en sus palabras, en sus promesas. Un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposo, como padre, como hijo. Y eso es temor de Dios. Porque una persona que le sea fiel a Jesús te va a ser fiel a ti. Una persona que sea leal a Jesús te va a ser leal a ti. ¿Me entiende? Porque si yo soy fiel a quien no veo, ¿cómo no voy a serle fiel al que veo? Al que está al lado de mí. Porque la fidelidad es algo de integridad. Ser el mismo con alguien o sin alguien. El mismo, no cambia. Soy fiel. Es una decisión que tomamos de nuestro corazón. Señor, yo decido serte fiel. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, yo hoy decido serte fiel. Y cada día repetirlo en el corazón, en la mente, en el pensamiento, en mis actitudes. Salmos 15:4 dice así: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Me comprende? Hoy en día, en una era donde la palabra está tan echada para recoger, desde el altar se dice la gente: oh, te amaré hasta la eternidad. Y al mes se les acabó la eternidad. ¿Sí o no? Debió haber dicho hasta que se acabe la luna de miel. Hoy en día la palabra no tiene valor. Pero en Cristo, el que es fiel a Dios, su palabra vale. Porque sabe que dará cuenta de toda palabra que sale de su boca. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esta fidelidad va muy ligada a la lealtad. Y hoy en día la lealtad no es una cualidad común. Mire esto, el mundo está lleno de diferentes versiones de cristianismo. Todas afirmando que son fieles a Dios y a su doctrina, pero dispuestas a tergiversar la verdad bíblica según lo que más les convenga. Ah, Dios quiere que yo sea feliz. Hay algunos que dicen: no, pero si se aman, déjenlos. Eso no es amor. Eso no es amor como Dios lo estableció. Amor es obedecer a Dios, al creador de todas las cosas. Lo hacen a nivel personal dando fruto de infidelidad y deslealtad que están simplemente fuera de control. Y Jesús sabía lo que decía cuando hizo la pregunta que quedó registrada en Lucas 18:8. Mire esto. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: claro que no, sino que le responderá de inmediato. Y está hablando de la parábola de la mujer que iba donde el juez y le pedía justicia, justicia, justicia. Y el juez dijo: uy, bueno, ya esta señora me tiene hasta acá. Le voy a hacer justicia para que ya no verla más. Entonces decía: ¿no creen que Dios les va a responder más rápido? Si este juez injusto le respondió a ella, ¿cuánto más el Padre no nos va a responder? No nos está diciendo: ore, ore y ore y ore hasta que le tuerce el brazo a Dios y que Dios diga: bueno, ya le voy a responder a este. Porque así es que la gente dice: mira, como la parábola que dice que el Señor contó que hay que orar y orar y orar y orar por lo mismo. No, ese no es el contexto que está hablando Jesús. Jesús está diciendo: si este hombre injusto, y preciso habla de un juez injusto, le hizo bien a una mujer determinada en algo, ¿cuánto más nosotros como hijos que estamos determinados a creerle a Él no nos responderá? Esa es la interpretación correcta.
Dice, claro que no, sino que le responderá de inmediato. Y dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Mire esto, gente que confíe. Y en la Amplificada dice esto, hallará este tipo de fe persistente en la tierra. Fe persistente es fidelidad. ¿Le creemos a Dios? Hoy porque nos podemos congregar, pero el día que prohíban congregarse y que si te congregas te vas para la cárcel. No, pero es que el Señor sabe. Un momento, el Señor sabe ser fiel aunque nosotros seamos infieles. Y no está diciendo el pasaje es que sean infieles y no hay ningún problema. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 3:11. Dice así, el versículo 11 al 13, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Mire esto. Si morimos con Él, viviremos con Él. ¿Qué tengo que hacer para vivir con el Señor? ¿Cuántos pueden decir morir con Él? Sí, es muerte para vivir. Hay un cántico que dice, hay que morir para vivir. Pero algunos lo cantan y no lo viven. Entonces dice, si morimos con Él, viviremos también con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Entonces fíjense que hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, que Él hace. Si nosotros hacemos, vamos a hacer esto. Si nos privamos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Cuidado. Cuidado con eso. Y 13, si somos infieles, Él permanece fiel. Fíjense que aquí no hay un resultado. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Él es fiel y punto. Pero no nos está diciendo, tranquilos, sean infieles. Yo soy fiel, entonces frescos. Sean fieles cuando quieran. Todo lo contrario, si Dios es fiel y yo soy hijo de Dios, yo tengo una naturaleza fiel a Él. Por amor a Él. Por amor a Él. Pues Él no puede negar quién es. Y nosotros como hijos de Dios no podemos negar quiénes somos. Si en verdad hemos nacido de nuevo. La fidelidad está en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que somos llamados a ser fieles a Él. Y gloria a Dios, Él no ha dejado de ser fiel a sus hijos ni de esperar fidelidad por parte de ellos. Porque la fidelidad es un fruto del Espíritu que está en nosotros. Él ha colocado la semilla en nosotros para ser desarrollada. El problema es que le estamos pidiendo fidelidad a gente que no ha nacido de nuevo. Ojo a esto, si una persona no ha nacido de nuevo, tarde o temprano su naturaleza de infidelidad le va a gobernar. Como una vez le preguntamos a una persona acerca de un matrimonio de personas pues, que no conocen al Señor. Y le preguntamos, oye, ¿y este hombre si le es fiel a su esposa? Se lo preguntamos a una persona que tiene conocimiento de Dios. Y esta persona respondió, sí, él es fiel, nunca. Lo único es el problemita que él tiene ahí con la pornografía, pero él es fiel. Porque hay muchos creyentes que no leen la palabra de Dios. Tenemos que saberlo y entenderlo y llamar las cosas como son. El sentido correcto de la declaración no es que no importa si somos o no fieles. Dios no escribió esta parte de que si somos fieles, Él va a ser fiel para calmar nuestra conciencia del compromiso de amor que tenemos. La idea es que si la fidelidad de Dios no está condicionada a lo que otros hagan, permaneciendo fiel a sí mismo. Ahora, mostrarnos fieles a Dios es la única manera que demostrarle cuánto confiamos en Él y cuán comprometidos estamos con Él. Y cierro con este texto bíblico. Santiago 4, versículos 4 al 5. Porque hay una pregunta, ¿eres fiel a Dios? No sé si después de leer lo que le voy a leer, usted ya va a pensar diferente. Pero la idea es que la palabra nos confronte, nos cambie, haga morir algo de nosotros para que algo de Cristo resucite en nosotros. Dice así Santiago 4, el versículo 4 al 15. Adúlteros. ¿Qué es una persona adúltera? Una persona adúltera es cuando está comprometida con alguien y llega a la intimidad con otra persona. ¿Correcto? Pero mira lo que está diciendo aquí Jesús. Santiago,
adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Y hay adulterio espiritual. Cuando tú dices el Señor es mi Señor y mi Salvador, viene, levanta tus manos y después vas a coquetear con el mundo. Y no tienes que ir muy lejos para coquetear con el mundo. Tienes esto. Tienes tu teléfono. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Comprendes? Tenemos que empezar a desarrollar fidelidad a Dios, porque es un fruto que tenemos en nosotros, un fruto del Espíritu. ¿Soy fiel a Dios? ¿O estoy anhelando cosas del mundo? ¿O me estoy dejando mover y lo que conozco de Dios lo modifico y lo tuerzo de acuerdo a lo que a mí me parece o no? Nuestra fidelidad o falta de ella inevitablemente influirá en la manera en que amamos a Dios y a otras personas. Yo te digo, si una persona puede decir Dios te amo, pero no es fiel a Dios, no le obedece. Palabras. Pura hojas de higuera, pero nada de fruto. El desarrollo del fruto de fidelidad va a determinar cuán leales seremos tanto al Señor como a nuestro prójimo y a la creencia, a la doctrina, a la palabra que tenemos. Póngase sobre sus pies. Primero Dios, diga. Y la idea de esta serie es que transicionemos a madurar y que empezamos a pensar primero Dios, reconocer la grandeza de Dios. Por ahí empieza todo. Todos los días levántate, reconoce su grandeza, levanta las manos. Cuando vayas en el carro, cuando estés en tu casa, cuando veas el cielo, cuando veas toda la creación, reconoce su grandeza. Reconoce y sé consciente de la presencia de Dios en ti. Y dejar que esa presencia del Espíritu te transforme. Déjate reprender por el Espíritu. ¿En qué sentido? Cuando Él te diga, no hables eso, no digas esto, no pienses de esta forma. Perdona, ama, bendice. Agrégate, ven a mis reuniones, quiero hablarte. Ora, lee mi palabra. Crece. Es tiempo de orar. Levántate a oración, conéctate. Obvio, yo le estoy hablando de actividades que hacemos acá en la iglesia para ayudarte a crecer. Porque a veces solos no lo hacemos, pues tenemos el cuerpo donde estamos y nos ayudamos. Próximamente vamos a empezar otra vez la lectura de la palabra. Leer la palabra juntos. Ser responsables. Empezamos a tomar responsabilidad. No delegues tu responsabilidad en otro. No, es que si mi esposo no, si mi esposa no, si mis hijos no, si mis papás no. Tú eres responsable de tu vida espiritual. La salvación es individual. No puede depender de nadie más. Tú tienes que ser responsable de tu vida espiritual, del temor de Dios que tienes delante de ti. Todos en tu casa pueden hacerlo y tú decir, no, yo no lo hago. Ayúdale a los que están alrededor tuyo, porque a veces entre familia nos damos el derecho de hablar de la demás gente. No lo permitas. Cuando el Espíritu Santo te está frenando, te está diciendo no es correcto. Y si alguien te reprende porque lo estás haciendo, recíbelo de parte. Gracias, porque me estás ayudando a guardar el corazón y de agradar a Dios, no agradar mi carne, porque es que a la carne le gusta el chisme. Yo no. Mi familia me molesta, me dice que mi red social es Nextdoor. Bueno, los que saben ahí, que publican algo y, ay, el perrito se perdió. Yo me leo la historia del perrito, que donde lo encontraron, o que hallaron a alguien robándose un paquete. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Pero hay cosas que debemos controlar y trabajar.
ser responsables de nuestra vida. Y como cuarto punto, seamos fieles a Dios. Sé fiel a la palabra, sé fiel a tu vida espiritual. Voy a decirte algo, sé fiel a tu alma, no para que obedezca lo que tu alma dice, sino de amar tu alma y llevarla al Espíritu. Ama tu alma, no le des batalla a tu alma, no la alimentes con la carne, porque tu alma va a tener problemas después cuando tenga que tomar una decisión. Muere a ti mismo y lleva tu alma a Cristo para que sea Cristo el que sea levantado. Y cuando estés cansado para realizar alguna actividad espiritual, levántate y hazlo más pronto. Carne, ¿no lo quieres hacer? Entonces ahora voy a leer 2 capítulos. ¿No quieres orar, carne? Listo, ahora voy a orar 1 hora. ¿No quieres 1 hora? Bueno, voy a orar 2 horas. Y tu carne tiene que obedecer, para que el día de mañana, cuando vengan a una prueba, no sea la carne la que tome la decisión y después estés lamentando. ¿Es claro lo que estoy hablando? Cierra tus ojos y ora a tu Padre. Dile: Señor, primero Dios, hoy te pongo primero, Señor. Muero a mí.